Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y con toda la energía para este nuevo vídeo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que vamos a hablar de esos compañeros de trabajo, de set, de profesión, que de repente se convierten en una pareja de película, y luego las cosas se ponen interesantes. Específicamente vamos a desgranar el caso de Kerem y Hande, dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, y la curiosa dinámica que parece rodearlos, especialmente cuando de sus compañeros de trabajo se trata. Ya saben, ese tipo de situaciones que nos dejan pensando, ¿qué está pasando realmente detrás de cámaras? Y para que no se pierdan nada de lo que cocinamos por aquí, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de todos nuestros nuevos vídeos. Hemos visto de todo en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Relaciones que nacen de la ficción y se trasladan a la vida real, romances pasajeros, amistades que se fortalecen con el tiempo y, por supuesto, esas dinámicas un tanto enigmáticas que generan especulación y curiosidad. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que sin duda han capturado la atención del público no solo por su talento en la pantalla, sino también por su química y la vida personal que inevitablemente se vuelve un tema de conversación. Hoy vamos a explorar esa faceta, pero enfocándonos en un aspecto particular, la aparente invisibilidad o la falta de reacción de algunos de sus compañeros de trabajo ante los sucesos que los rodean. Se trata de profesionalismo, de discreción, de una estrategia comunicacional, ¿o quizás de algo más profundo? Vamos a desmenuzarlo. Empecemos por recordar un poco el contexto. Kerem y Hande alcanzaron la fama mundial gracias a la serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja cuya química traspasó la pantalla. Fue ahí donde la chispa prendió y su relación sentimental se convirtió en un tema de portada y conversación constante. Lo que más llamó la atención, además de su evidente conexión, fue cómo esta relación parecía desarrollarse en medio de un ambiente laboral que, en teoría, debería estar lleno de colegas y compañeros de equipo. Sin embargo, a menudo nos encontramos con que en momentos clave de su relación, ya sea cuando se consolidaba, cuando surgían rumores de separación, o cuando se les veía juntos en eventos, la reacción de otros actores del mismo círculo profesional solía ser, cuando menos, muy medida. Y aquí es donde entra lo intrigante, porque en muchas ocasiones, ¿los compañeros de Kerem y Hande parecían ser como criaturas que no reaccionan? Es decir, ante preguntas directas de la prensa sobre la pareja, sus respuestas solían ser genéricas, evasivas, o simplemente se inclinaban por el no sé nada o es su vida privada. Entendemos que la privacidad es importante, y que nadie está obligado a ser un chismoso o a dar detalles íntimos de sus amigos. Pero cuando hablamos de personas que trabajan codo a codo, que comparten largas jornadas, emociones y, a menudo, se ven envueltas en el mismo torbellino mediático, la falta de cualquier tipo de comentario, por mínimo que sea, llama la atención. Pensemos en las situaciones. Cuando la relación de Kerem y Hande era más pública, y a la vez cuando surgían los inevitables rumores de crisis, los actores que trabajaban con ellos, quienes compartían escenas, quienes los veían quizás antes, durante y después de los eventos públicos, rara vez ofrecían una opinión. Podríamos pensar que es una muestra de lealtad y respeto hacia la pareja, un intento de proteger su espacio. Y sí, eso es plausible. Sin embargo, la uniformidad de estas respuestas, casi como un guión preestablecido, genera dudas. ¿Es que realmente no saben nada, o es que han sido instruidos a no decir absolutamente nada que pueda alimentar el circo mediático? Consideremos el caso de otros actores en parejas famosas. A veces algún comentario jocoso, alguna frase de apoyo, o incluso una simple confirmación de son felices, puede surgir de compañeros cercanos. Pero con Kerem y Hande esa apertura parecía mínima. Incluso cuando ambos estuvieron involucrados en proyectos separados tras Sen Kalkam, sus excompañeros de elenco, al ser preguntados por ellos, solían mantener un perfil bajo. ¿Es que las dinámicas de trabajo en Turquía son particularmente estrictas en cuanto a la vida privada de sus estrellas? ¿O es que Kerem y Hande o sus equipos han implementado una estrategia de cero comentarios para controlar la narrativa? Una posible explicación es la presión mediática que ambos han enfrentado. Cuando una pareja se vuelve tan mediática, cada palabra, cada gesto, es analizado y amplificado. Cualquier comentario de un compañero, por bien intencionado que fuera, podría
a ser malinterpretado o sacado de contexto, generando más controversia de la que se intenta evitar. Por lo tanto, la opción más segura para quienes los rodean podría ser el silencio absoluto. Es una táctica de defensa, un escudo para proteger no solo a la pareja, sino también su propia reputación y la armonía del proyecto en el que estén trabajando. Otra perspectiva es la profesionalidad llevada al extremo. En un set de filmación, la concentración en el trabajo es primordial. Quizás sus compañeros simplemente ven su relación como un asunto privado que no debe interferir con su desempeño profesional, y por lo tanto, consideran que hablar de ello es inapropiado o irrelevante en el contexto laboral. Esto, en cierto modo, también es admirable. Demuestra que valoran su carrera y el respeto por el oficio. Sin embargo, la naturaleza humana nos impulsa a comentar, a compartir, especialmente cuando se trata de amigos o colegas con quienes se ha compartido tanto. La ausencia total de cualquier reacción humana, casi robótica, es lo que resulta llamativo. Podríamos incluso especular sobre posibles tensiones o acuerdos tácitos. En algunas ocasiones, cuando una relación en el set es muy publicitada, puede generar celos o resentimientos entre otros compañeros, ya sea por atención mediática o por dinámicas de poder internas. El silencio generalizado podría ser una forma de evitar avivar cualquier fuego latente. O quizás Kerem y Hande, conscientes del escrutinio, han solicitado explícitamente a sus colegas que no hablen sobre ellos con la prensa, para mantener el control sobre su propia narrativa. Analicemos lo que esto significa para el público. Nos mantiene en vilo especulando, creando nuestras propias teorías. Y eso, para los medios y para los canales como el nuestro, es un material excelente. Pero para Kerem y Hande podría ser una estrategia inteligente para mantener un aura de misterio, para que el público se centre en su trabajo y no en los detalles de su vida privada. Al no dar pie a las preguntas, limitan la capacidad de la prensa para generar noticias falsas o especulaciones infundadas. Hay que recordar que el mundo del entretenimiento turco tiene sus propias particularidades. Las redes sociales juegan un papel crucial, y la conexión con los fans es muy intensa. En este contexto, la forma en que se manejan las relaciones personales puede tener un impacto significativo en la percepción pública de los artistas. El silencio de los compañeros de Kerem y Hande podría ser una forma de proteger esa conexión, evitando que las controversias personales eclipsen su talento y su trabajo. Pero volvamos a la frase clave, criaturas que no reaccionan. ¿Es una descripción justa? Quizás. Desde nuestra perspectiva como espectadores, que observamos a través de la pantalla y de los titulares, esa falta de respuesta humana ante lo que para nosotros parece una situación socialmente relevante puede parecer inusual. Si un amigo tuyo está saliendo con alguien, o termina, o se compromete, es probable que comentes algo con otros amigos en común, ¿verdad? La ausencia de ese algo en el círculo de Kerem y Hande es lo que nos hace preguntar. Podríamos estar ante un ejemplo magistral de control de la imagen pública. Al mantener a sus compañeros en un estado de no reacción, Kerem y Hande logran que la atención se centre en ellos dos y en su relación, sin la interferencia o el análisis de terceros. Esto les permite construir una narrativa propia, donde su relación es el foco principal, y el resto del mundo del espectáculo, o al menos sus compañeros, se mantiene al margen, como un telón de fondo profesional y silencioso. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás de la aparente falta de reacción de los compañeros de trabajo de Kerem y Hande ante los eventos relacionados con su relación. Hemos considerado la profesionalidad, la protección de la privacidad, la presión mediática, las dinámicas específicas del entretenimiento turco y la posibilidad de una estrategia deliberada de control de imagen. Sea cual sea la razón, el resultado es una intrigante falta de comentarios que deja al público especulando. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo tan fascinante como yo al investigarlo y prepararlo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por habernos acompañado hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el silencio de los compañeros es una señal de lealtad, o creen que hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones y comentarios más abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también sean fans de Kerem, Hande, o simplemente curiosos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para
No perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y cuídense mucho.